Hemos venido hablando acerca de las disciplinas espirituales en las últimas 2 semanas, esto con el fin de poder apoyarte en este tiempo para tener más fortaleza espiritual. Las disciplinas siempre fortalecen nuestro espíritu y eso es lo que pretendemos. Hoy vamos a hablar de la disciplina de oración y contemplación. Y es que realmente dentro de lo que llamamos abstinencia, que es lo que hablamos ayer, además del ayuno de la comida y de otros placeres de la carne, yo no quiero mencionar otras disciplinas que son muy específicas y que más bien tienen que ver con votos personales para con Dios. Sin embargo, creo que junto con el ayuno, la soledad, el retiro personal, que es parte de todo lo que hemos venido hablando en estos días pasados, es importante también asumir de manera correcta las disciplinas que acompañan a esta forma de retiro, como lo es la meditación, de la cual ya también hablamos la semana pasada y que hoy quiero complementar con el tema de la disciplina de la oración e igualmente lo que es la oración contemplativa como práctica. Muchos creyentes mantienen prácticas de oración personal muy similares a la oración congregacional. No han aprendido a orar en forma personal, sino que se mantienen con ese aprendizaje grupal de oración, y la oración personal no es igual que la oración congregacional. En estos tiempos, sin embargo, resulta que en este tiempo de retiro, ya sea voluntario o de retiro obligatorio, como es el caso que estamos viviendo en la actualidad, en donde las iglesias tienen prohibido reunirse e inclusive aquellos pastores que intentan hacer reuniones son arrestados, es importante que los creyentes aprendan a orar en un nuevo nivel personal, especialmente en estos momentos de incertidumbre. Eso les va a ayudar a crecer y a fortalecerse espiritualmente. ¿Por qué aprender a orar? Bueno, los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y ellos eran judíos que oraban desde muy niños, desde temprana edad ya estaban orando. ¿Por qué es que le dicen a Jesús: enséñanos a orar? Es muy posible que ellos notaron la diferencia entre los resultados de la oración de Jesús y los resultados de la oración religiosa que ellos tenían. Porque Jesús tenía una vida profunda de oración y que mantenía de una manera muy personal, no la compartía. Él se iba desde muy temprano a orar y a veces pasaba toda la noche orando, y ellos querían saber el secreto. Así que la verdadera oración da vida. La verdadera oración transforma, especialmente aquella oración ferviente, secreta, esa oración sincera, sin máscaras religiosas. La verdadera oración debe dar como resultado una transformación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque esto nos permite obtener, como dice el apóstol Pablo, la mente de Dios, pensar como Dios piensa en la oración y no obligar a Dios a pensar como nosotros pensamos. Esto también implica olvidarnos de nuestros propios intereses, de nuestros propios deseos, para buscar entonces cuáles son los deseos de Dios. La Escritura dice en el Salmo 63:1, de madrugada te buscaré. Entonces, tener la disciplina de la oración nos lleva a tener una vida disciplinada, devocional. La vagabundería espiritual nada bueno puede proporcionar. Lutero dijo: tengo tanto que hacer que necesito pasar al menos 3 horas diarias en oración. Y John Wesley dijo: Dios nunca hace nada que no sea respuesta a la oración. Los discípulos, como he dicho, dijeron: Señor, enséñanos a orar, en Lucas 11:1, y posteriormente aprendieron a estar constantemente inmersos en la oración y en el estudio de la palabra, que era su prioridad. Esto para mí es agradable, en cierta manera. Es agradable saber que Dios cortó
a los pastores, a nosotros los pastores, esa agitada vida de ministerio público para poder volver a la realidad bíblica del liderazgo. Si analizamos la vida de los grandes líderes de la Biblia, incluyendo a Jesús, notamos que dedicaban en su mayoría un 80% del tiempo a la vida privada y un 20% a la vida pública. Sin embargo, todos, tanto pastores como ovejas del siglo XX, veníamos acostumbrados a lo contrario. Y estoy hablando eso de los mejores cristianos, porque otros no tenían tiempo para la oración personal más allá de la oración por sus alimentos. Este es un buen momento para el cambio, para empezar una vida de oración diferente. La oración no consiste solamente en hablar. La oración implica escuchar, sentir, ver, soñar, es meditar, es contemplar. La oración personal nos lleva a obtener ingredientes espirituales totalmente diferentes a lo que producen otras actividades cristianas. Muchos cristianos tienen la tendencia permanente de que alguna persona hable con Dios por ellos. Van a la iglesia a pedir oración. No entran en relación directa con Dios. Pero ahora, en este tiempo, Dios los está llevando a un nivel diferente de relación personal. La oración que llega a la presencia de Dios es la oración que hace que realmente suceda algo. Y yo creo que hoy en día precisamente necesitamos que suceda algo. Dice la Escritura en Apocalipsis 8:3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un gran terremoto. Yo creo que si los creyentes oran y no pasa nada en la tierra, es porque algo no está funcionando. Yo quisiera en esta ocasión compartir con ustedes primeramente 6 aspectos que he aprendido a prueba y error en los últimos 40 años. Y esto me ha ayudado a desaprender muchas cosas y a depender y entender de una manera mejor lo que es la oración personal. El primer aspecto tiene que ver con la intención. Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Trate de notar bien cuál era la intención de Nehemías. No estaba pensando en su ministerio, ni en un proyecto personal, ni en una visión personal o en el bienestar de su familia. Realmente él estaba preocupado por la situación específica que estaba sucediendo en ese momento con el pueblo de Israel. La verdad, en la oración, todo tiene que ver con tu intención. ¿Oramos con la intención de Dios o estamos orando con nuestra propia intención? En estos momentos, yo quiero que analices cuál es la intención con la que estás orando. Romanos 8, 26, 27 dice: y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, está escrito con mayúscula. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Pero el Espíritu mismo nuevamente aparece con mayúscula. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, nuevamente con mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Si no tenemos este tipo de oración con la intención del Espíritu, no es una buena oración. ¿Oramos con la intención del Espíritu o lo estamos haciendo bajo nuestros propios deseos y nuestras propias intenciones? Yo te invito a analizar detenidamente tu oración. Analiza tu oración y si es necesario, arrepiéntete y cambia para que tu oración sea más efectiva. El segundo aspecto es fe y confianza. La Escritura dice en Hebreos 11:6, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Estamos hablando aquí de algo más que tirar palabras al aire a ver qué sucede. Hablamos de una relación profunda y verdadera. Implica salirse del espacio físico y entrar a una dimensión de la fe. No es solo estar seguros de que Dios existe, sino de que me está escuchando. Una maldición que aparece en las Escrituras en Deuteronomio es que los cielos para nosotros se conviertan en cielos de bronce, y eso no es lo que Dios quiere. Cielos de bronce donde no pasa nada. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. Cuando Esteban estaba muriendo, los cielos se abrieron. Cuando Pedro tuvo su visión, los cielos se abrieron. Juan vio una puerta abierta en el cielo. Y Jesús dijo a sus discípulos, de ahora en adelante ustedes verán los cielos abiertos. La oración debe ser con cielos abiertos, con plena certidumbre de que hemos sido invitados a presentarnos delante del Dios Todopoderoso. El tercer aspecto que quiero compartir, tener un propósito limpio y sincero. Tiene que ver con la intención, pero ya aquí es más de objetivos. Oramos entonces buscando la voluntad de Dios y no la de nosotros. Nuestra intención, como hemos dicho, es alcanzar la misericordia de Dios y obtener el perdón de Dios para su pueblo. Yo sin querer he notado oraciones en las que tanto líderes como creyentes se quejan delante de Dios, inclusive se quejan de otras personas en lugar de bendecirlas, de interceder por ellos y buscar en oración que la situación adversa cambie. Así que el propósito es recibir dirección y guía, siendo enseñados por Dios, y no como queriendo enseñar o decirle a Dios lo que debería hacer mediante nuestras oraciones. El propósito limpio y sincero de la oración es simplemente la disposición a someterse y obedecer. Porque si te acercas a Dios a plantearle un asunto y no te gusta la respuesta, entonces, ¿para qué te acercas? No tiene sentido. El propósito de la oración siempre debe ser la obediencia. Cuarto aspecto es tu actitud. Mi actitud, la actitud en la oración. Cuando oramos, es cierto que ponemos ante Dios nuestras peticiones personales, pero también debería estar nuestro agradecimiento, la intención de amor por aquellos a los cuales amamos y por aquellos que se han constituido en nuestros enemigos. Aún Jesús, en medio de la traición, ministró a Judas y lo llamó amigo. Es tiempo para interceder por personas que están muriendo en nuestra ciudad. Es tiempo para pedir perdón porque quizá estas personas nunca recibieron un mensaje de Dios, siendo nosotros los canales que Dios puso en la ciudad. Es hora de pedir perdón porque muchos de estos están yendo al infierno porque no hubo alguien que se acercara a predicarles. Nuestra actitud siempre debe ser de humillación mediante el nombre de Jesús, a través de la sangre de Cristo que nos hace y nos da la autorización para presentarnos ante Dios. Un quinto aspecto que me gustaría compartirte de mi experiencia es tener una bitácora de oración. ¿Sabes una cosa? Dios es un Dios de orden, así que nuestra oración debería estar bien ordenada mediante una bitácora y no simplemente orar en forma desordenada cada día, sin tener metas,
sin comprobar las respuestas. Yo te invito a hacer una bitácora de oración en donde por lo menos puedas poner el tema de la oración, la razón, el objetivo que estás buscando, esa intención de tu corazón, la fecha en que estás iniciando a orar por eso y por supuesto la fecha final, así como la respuesta obtenida. Te vas a dar cuenta en primer lugar que todas las oraciones Dios las responde de una manera diferente. Te vas a dar cuenta que Dios responde muchas peticiones. Pero no solo eso, sino que vas a aprender a entender la forma en que Dios actúa, la forma en que Dios responde a las oraciones. Y eso implica que vas a empezar a conocer a Dios. En sexto y último lugar de mi aprendizaje personal está el libro de notas. Además de esa bitácora, yo te recomiendo llevar un libro de notas en donde puedas relatar todo lo que pasó antes, durante y después de los tiempos de oración, en medio de las circunstancias que estaban ocurriendo. Es importante que escribas las respuestas detalladas de parte de Dios. ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué fue lo que Dios te reveló? ¿Qué palabras te dio Dios? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que todo este proceso te dejó? Escribe claramente lo que tienes que compartir y lo que no tienes que compartir, porque hay cosas que Dios te muestra que son solo para tu vida, que no debes compartir con nadie, pero que estás esperando que sucedan. Estas 6 subdisciplinas de la disciplina de oración, pienso yo, deberían estar primeramente en todo líder cristiano en forma obligatoria. Y debería ser practicada también por todo creyente maduro y responsable. Es triste pensar que hay ovejas que oran hoy en día más que los pastores y que los líderes de las iglesias. Y no estoy hablando de horas de oración, estoy hablando de disciplina de oración de calidad. Aunque pareciera que esto es suficiente, yo quisiera hablarte de otra disciplina que se encuentra dentro de la disciplina de oración, dentro de la disciplina del ayuno, dentro de la disciplina del aislamiento y del retiro personal. Y estoy hablando de la oración contemplativa. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La clave de este pasaje es la palabra conocer. Conoció Adán a su mujer, conoció a Abraham a Sara. Eso es lo que dice la Escritura. Habla de intimidad. Nunca los conocí, nunca tuvieron intimidad conmigo. Tenían un ministerio público poderoso, pero no tenían un ministerio privado poderoso. Nos está hablando acá de que aun cuando se le llame Señor, Señor, y dice no entrará. Y cuando Jesús habla con Nicodemo en la primera parte, le dice: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino. Muchos están viendo el reino. Pero luego Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del espíritu para poder entrar al reino. Y no es lo mismo ver el reino que entrar al reino. Y entrar implica más que nacer de nuevo, es sumergirse en el agua de Dios, en el agua del espíritu, en el agua de la palabra, y poder entrar en una dimensión diferente de la oración. No es lo mismo hablar del Dios de la Biblia que conocer personalmente al Dios de la Biblia. Cuando Jesús dice nunca los conocí, habla precisamente de que no hubo una intimidad profunda con Él. Hablando Jesús a la iglesia de la Odisea en el libro de Apocalipsis, una iglesia que representa claramente a la iglesia light del siglo XXI. En el verso, de los versos 17 al verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces no hemos usado nosotros Apocalipsis 3:20 para evangelizar a los no creyentes? Muchas veces sin darnos cuenta que esta palabra no fue escrita para los incrédulos, fue escrita para la iglesia. Y Él dice a la iglesia, Él dice a cada uno de nosotros, yo estoy a la puerta y llamo, quiero tener comunión contigo. Si alguno oye mi voz y abre, si decide abrirse, yo voy a entrar y voy a tener comunión con Él, ese conocimiento de Dios. Precisamente, la oración contemplativa implica abrir la puerta a la intimidad con Dios, contemplarle a Él en la inmensidad de su santidad y poder. Es donde se rompe ese límite entre la oración y la adoración. Precisamente la disciplina que vamos a tratar mañana. La oración contemplativa es transformadora, es milagrosa, cambia nuestra existencia y nuestra conciencia. Segunda de Corintios 3, 16, 18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo de la religión se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y está con mayúscula nuevamente. Y donde está el Espíritu, otra vez con mayúscula, el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, no algunos, no unos cuantos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La oración contemplativa es mirar a cara descubierta la gloria de Dios, pero es como algo milagroso. Mientras estás mirando la gloria de Dios, es como estar mirando a un espejo. De pronto, lo que estás viendo se empieza a reflejar en ti como un espejo. Y empiezas a reflejar la gloria de Dios. Y somos transformados en esa gloria, a través de la gloria, en la misma imagen que estamos observando. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Te invito a tomar este tiempo para contemplar al Todopoderoso, porque Dios ha abierto el camino a través de la sangre de Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, permite que cada una de las personas que han escuchado esta palabra sean motivadas por tu Espíritu para entrar en esa dimensión de fe. Es tiempo de dolor en el mundo, es tiempo en el cual el mundo está lleno de incertidumbre hacia el futuro, pero tus hijos pueden entrar calladamente a tu presencia y tener comunión contigo, para que el día que Él vuelva pueda decir, vengan benditos de mi Padre, que yo los conozco porque saben escuchar mi voz y reconocen la voz del pastor de los pastores. Que Dios te bendiga.